definiciones. Kicillof no quiso profundizar, pero la foto de Quirós con Carla Bisotti y Kicillof diciendo hay voluntad de coordinar, hay voluntad de negociar, incluso vamos a ser solidarios si es que necesitan hospitales porteños, bonaerenses, me parece que va en un sentido, ¿no? Que hay que escuchar eso. Sí, ahí parece Alberto Fernández, la figura de Alberto Fernández, porque ahora está Santiago Cafiero ocupándose de esta mediación, justamente es la de mediar para llegar a un punto en común. Maxi, ¿cómo andamos? Mariana, Facundo, ¿todo bien? Bueno, bien, pendiente de lo que pueda llegar a pasar. Nadie quiere anunciar los anuncios. Sí. Pero algo van a tener que decir. Sí, ahora vamos a contar un poquito cuál es la discusión y bueno, tenemos muchos temas también de medidas económicas que se vienen en estos días. Bueno, nos quedamos porque obviamente la salud y la economía clave en estas horas. Mañana a las 10, como cada día, equipo de noticias, nos reencontramos, ¿sí? Hasta mañana, gracias. Chau. Gracias, chicos. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la tarde de A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo. En un ratito vamos a contar cómo arrancó abril con fuertes aumentos en los precios de los alimentos. También, atención, cómo impacta la pandemia desde el punto de vista económico en cada uno de los hogares. Hay un informe muy interesante del INDEC que hasta ahora no salió a la luz pública que vamos a contar. También cómo es el nuevo protocolo para desalojos. Atención, porque el gobierno está pensando en las restricciones, frenar la movilidad para tratar de frenar las consecuencias de la segunda ola, y al mismo tiempo se descongelaron todas las medidas pandemia, todas las medidas COVID. Entre ellas estaban suspendidos los desalojos, ahora ya están habilitados cómo es el nuevo protocolo. Y también cómo son los créditos que están relanzando para ANSES, para jubilados. Todo eso lo vamos a estar tratando en un ratito. También voy a contar esto, que me parece muy importante, ya está más o menos definido. Mira qué lindo, le pusieron a Franklin ahí el barbijo. La estrategia del Banco Central con el dólar ante la segunda ola de COVID y la campaña electoral. ¿Cuál va a ser la estrategia que ya inició, ya mostró las cartas, tanto Guzmán como Miguel Pelle, el presidente del Banco Central, para cómo ir llevando el dólar? Y cuando hablo del dólar, no solamente el dólar oficial, sino también los dólares alternativos, el blue, el contado con liquidación, el dólar MEP. El Banco Central está interviniendo en todos los mercados. ¿Cuál es la estrategia para efectivamente tratar de llevar el dólar lo más calmo posible y tratar también de usarlo como ancla para desacelerar los precios que vienen muy rápido, corriendo muy rápido en los últimos 5 o 6 meses, ante la segunda ola, el estallido de casos de la segunda ola y la campaña electoral, que también prácticamente ya está arrancando? Ahora lo vamos a contar en un ratito. Pero vamos a empezar el programa, sin duda, con esto, ¿no? La inminente definición de nuevas medidas, de emergencia para tratar de frenar la disparada muy fuerte de casos, sobre todo en Ciudad y Gran Buenos Aires. Hay alerta máxima en el área metropolitana porque los datos son irrefutables, los datos ratifican que ya empezó la segunda ola y hay un crecimiento que no se veía de casos tan acelerado ni siquiera en la primera ola, en el peor momento. Entonces, ante la disparada de casos, vamos a contar qué están discutiendo Alberto Fernández, Kicillof y Larreta, cuáles son los puntos que han llegado a un acuerdo. Hay una reunión ahora a las 2 de la tarde en jefatura de gabinete. Vamos a contar cómo se ultiman los detalles de las medidas que se quieren tomar para tratar de frenar mínimamente esta escalada exponencial de los contagios, que muestran, vamos a hacer el repaso que siempre hacemos para ver el cuadro general, y ahora vamos a contar cómo vienen las medidas. Muestran de nuevo, ayer un lunes, que es un día tradicionalmente con números más bajos, por eso es muy importante lo que se va a ver a partir de hoy. Ayer hubo más de 13.600 casos en total país, y ratifican que la Argentina está en la última semana con más de 12.000 casos diario promedio y que está metiéndose de una manera muy acelerada en la segunda ola. Estos son los casos a nivel total país. Todavía no se está llegando al pico de la primera ola, que fueron 15.000 casos promedio diario. En la primera ola
que fue en octubre, desfasado, con muchísimos casos en el interior del país, pero ya con los casos en baja venían ya en el área metropolitana, en Ciudad y Gran Buenos Aires. Después bajaron los casos, volvieron a subir a fin de año, ya hemos superado el pico del rebrote de fin de año, cuando hubo semanas con 11.700 casos diarios promedio, bajó en el verano y ahora la escalada exponencial las últimas 2 semanas. Ha habido picos como ayer, 13.600 casos, el otro día incluso se llegó arriba de los 16.000 casos, pero en promedio estamos los 12.000 casos diarios promedio últimos 7 días, con el epicentro, como decíamos, en Ciudad y Gran Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires ayer hubo de nuevo un pico extraordinario que no se había logrado, que no se había alcanzado ni siquiera en la primera ola, de 2.400 casos, es decir, una cantidad enorme de casos, pero más allá de ese pico está instalado en el promedio de los últimos 7 días más de 1.750 casos diarios en la ciudad de Buenos Aires, que ponen ya lo que está sucediendo en términos de contagio en la ciudad de Buenos Aires. Es cierto que se está testeando más, pero por arriba de los casos detectados en la primera ola, que nunca superaban un promedio de 1.300, 1.400 casos diarios. Bajó, la primera ola fue en agosto en la ciudad de Buenos Aires, bajó el rebrote de fin de año, que llegó de nuevo a 1.300, 1.400 casos diarios promedio, con algún pico de 1.500, bajó, y lo que estamos viendo ahora, con test comparables, digamos, pues en las últimas 2 semanas se viene haciendo más o menos la misma cantidad de test, algunos días más, otros menos, pero una escalada muy fuerte en la ciudad de Buenos Aires, donde obviamente hay mucha preocupación, y ahora vamos a contar cuál es la posición de la Reta ante esta escalada, para tratar de coordinar medidas con Kicillof, que tiene también al Gran Buenos Aires con una disparada total de casos. En distintas zonas del Gran Buenos Aires hay un aumento muy fuerte de casos. Vemos la placa de la provincia de Buenos Aires, donde efectivamente, fíjense la escalada. Ayer hubo ¿cuántos? 6.000 casos. 6.000 casos en la provincia de Buenos Aires. Una escalada muy fuerte, porque se está en la última semana en 5.600, 5.700 casos diarios promedio, por arriba del pico del rebrote de fin de año, que no se había superado los 5.100, 5.200 casos diarios. Todavía hay un espacio para que sigan aumentando los casos, porque todavía el pico de la primera ola en la provincia de Buenos Aires llegó en algún momento a los 7.000 casos diarios. Pero atención, que todo esto está básicamente concentrado en el Gran Buenos Aires, porque por ahora, por suerte, en el interior de la provincia el crecimiento y el número de casos es mucho menor. En el resto del país, la cantidad de casos por ahora es menor que la cantidad de casos que hay en el área metropolitana, en Ciudad y en Gran Buenos Aires. Fíjense, la línea roja de Ciudad y Gran Buenos Aires, el pico el año pasado fueron 6.280 casos diarios, juntando tanto Ciudad como el Gran Buenos Aires. Ahora estamos más o menos, como les decía antes, llegando más o menos a ese pico, 6.200 casos diarios. Esto es Ciudad y Gran Buenos Aires, no es toda la provincia de Buenos Aires, pero lo que está por ahora más rezagado es el interior, que en algún momento tuvo una disparada muy grande de casos cuando estaba bajando en Ciudad y Gran Buenos Aires. Hoy viene creciendo también en el interior, las 22 provincias, excluyendo a Ciudad y la provincia de Buenos Aires, pero no de una manera tan rápida como está creciendo los contagios en la ciudad y en el Gran Buenos Aires. Ahora va a contar Glantz por qué es muy importante la coordinación de medidas entre Alberto Fernández, Larreta y Kicillof, porque ahí está el corazón del inicio de la segunda ola, más allá de lo que haga cada uno de los gobernadores en las provincias. En el resto de las provincias con mayor población, las provincias grandes, Santa Fe, por ejemplo, también acá se ve el crecimiento nuevamente de casos, pero todavía se está lejos de los picos de la primera ola. Santa Fe está en 850 casos diarios promedio de la última semana, pero en la primera ola llegó a superar los 2.000 casos diarios. Lo mismo pasa con otras provincias. Mendoza
está también con un crecimiento muy importante. Ayer tuvo casi 600 casos Mendoza, tiene en la última semana 400 casos diarios promedio, pero bueno, en el pico estaba arriba de los 1000 casos diarios en el pico de la primera ola del año pasado. Y lo mismo pasa con Córdoba. Córdoba también están creciendo los casos, después de un verano estaban amesetados, están creciendo. Ayer tuvo 1100 casos. Tiene 900 casos diarios promedio la última semana, pero en el peor momento de la pandemia, el año pasado, Córdoba llegó a tener 1600 casos diarios promedio semanal y tuvo picos de más de 2000 casos. Entonces, también están creciendo los casos en las provincias más grandes, pero atención que todavía están lejos del pico. El problema de la ciudad y el Gran Buenos Aires es que los casos están creciendo exponencialmente, muy aceleradamente, y ya estamos superando los picos del año pasado. Y Tucumán lo mismo. Tucumán viene con un crecimiento también de casos importante. La última semana ya empieza a desacelerar el crecimiento, pues se compara con una semana anterior donde ya habían crecido también bastante los casos, pero no es tan exponencial. Tiene 400 casos diarios, cuando el año pasado, en el peor momento, Tucumán llegó a tener promedio semanal 1500 casos diarios, con picos arriba de 2000 casos. Bueno, ante este escenario, ahora va a contar Glantz cuáles son las medidas que se están evaluando. Obviamente, la clave acá fundamental, y creo que una primera coordinación, ahora vamos a contar, entre Alberto Fernández y Larreta con el tema de vacunación en la ciudad de Buenos Aires, es acelerar la vacunación. Lo que estamos viendo con el tema vacunación es que, ahora va a contar Glantz, recién hay cubiertos el 57% de los mayores de 80 años tienen la vacuna, es decir, un poco más de la mitad de los mayores de 80 años ya tienen una primera dosis de la vacuna. Un 42% de aquellos entre 70 y 79 años ya tienen la vacuna, es decir, 4 de cada 10 o 42 de cada 100, pero todavía falta mucho. Entre los que tienen 60 y 69 años, apenas el 12% están vacunados con una sola dosis, es decir, apenas poco más de 1 de cada 10 mayores de 60 años, entre 60 y 69 años, y también es población de riesgo, apenas 1 de cada 10 o 12 de cada 100 tienen una primera dosis aplicada. Bueno, las medidas que se están evaluando, teniendo en cuenta las restricciones que nosotros venimos comentando, los dichos de Guzmán diciendo la economía no soportaría un cierre como el año pasado, que nosotros venimos explicando una y mil veces por qué eso es así, y hay que tomarlo como un dato de la realidad, no solamente porque estás afectando a sectores críticos, sino porque no hay capacidad para emitir los 2 billones de pesos que se emitió el año pasado desde el Estado para asistir a los sectores críticos y cubrir el déficit fiscal, porque cuando cerrás se te derrumba la recaudación. No es solamente que tenés que aumentar el gasto, sino que se te derrumba la recaudación. Ese escenario hoy es impensado para el gobierno, totalmente descartado, porque no solamente significaría un descontento social muy grande, sino una crisis económica mayor a la que hemos vivido en los últimos tiempos, una nueva disparada del dólar y una aceleración todavía más de la inflación en medio del escenario electoral. Ahora, están pensando en medidas para reducir la movilidad, porque es el ABC de todos los países del mundo. Lo están haciendo acá en Latinoamérica de manera muy fuerte. Chile lo está haciendo en menor medida, pero también lo está haciendo Uruguay, Paraguay, y en Europa lo han hecho, obviamente, con otro respaldo del Estado mucho más fuerte y restrictivo, con cuarentenas locales, con toques de queda y demás. Acá están muy condicionados políticamente y económicamente. Sin embargo, el objetivo es que no haya tanta gente movilizándose, sobre todo en los lugares de aglomeración. Vení, Damián, y contame que vamos a volver a ver este indicador, que es el índice de movilidad de Google. Es decir, no sé si ustedes saben, si no sabían se enteran ahora, pero bueno, esto ocurre en todos los países, no solamente en la Argentina, que hay una forma de detectar dónde se está moviendo la gente a través de sus teléfonos celulares. Y a través de sus teléfonos celulares, todos los argentinos tienen un teléfono o más de un teléfono celular, se sabe dónde están las aglomeraciones de gente o cómo se está moviendo la gente. Si la gente está circulando como un día normal o el año pasado, en la época de la pandemia, donde se redujo mucho la circulación. Hoy, ¿cómo está la circulación de la población en general? Y sobre todo, esto lo estamos viendo acá, en la ciudad de Buenos Aires, que es uno de los epicentros, junto con el Gran Buenos Aires, de los contagios. A ver, vamos a ver dos, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo mide Google, analiza en los lugares a donde uno va qué tipo de lugar es?
si ese lugar donde uno está es una vivienda, es un comercio, un lugar de esparcimiento, porque eso es para terminar de entender exactamente cómo funciona este indicador, que no solamente muestra cómo se mueve la gente, sino dónde pasa su tiempo. Vamos a ver primero, Maxi, mira, la línea verde, esto era el mundo prepandemia. Sí. La línea verde es el tiempo que se pasa en la casa. Sí. Edificios dedicados a vivienda. Saltó drásticamente al comienzo de la pandemia y después empezó a reducir. O sea, empezamos a estar mucho menos tiempo en nuestros hogares y estamos casi llegando al nivel prepandemia. En un margen de un 8-10%, las personas hoy se pasan más digamos, en sus casas que en el mundo prepandemia. Vamos, por ejemplo, otro. La línea naranja, ¿no? Esta es lugares, edificios pensados como puestos de trabajo. Sí. Cayó drásticamente el viaje hacia el lugar de trabajo al comienzo de la pandemia. Esto es marzo-abril del año pasado y empezó a subir. Acá tenemos una caída para fin de año, obviamente fiestas, comienzo del verano, y hoy nos encontramos en un nivel que está cerca de 15-20% por debajo del mundo prepandemia. ¿Qué significa? Que todavía hay muchas personas que están teletrabajando y probablemente otras que no volvieron a ir a su lugar de trabajo. Pero la movilidad, lo que estás diciendo es que la movilidad hoy está en un 85-90%. Acercándose al nivel prepandemia con un margen solamente de 15%. O sea, o el 85% de las personas que dejó de ir al puesto de trabajo hace un año, hoy está yendo. Claro, para que se den una idea, en el peor momento de restricciones más duras el año pasado, en abril-mayo, la movilidad se había reducido a un 40%. Es decir, los que se movilizaban era un 40% respecto a lo que era la normalidad. Hoy se está en una movilidad del 85-90%, es decir, se está muy cerca de la movilidad normal prepandemia que había antes de marzo del año pasado. Y de hecho, la roja, si vemos transportes, ¿cuántas personas van, por ejemplo, a una parada de colectivos o a una estación de tren? Claramente, cayó casi al 100% el año pasado, quedaban solamente en ese momento trabajadores esenciales y fue subiendo. Claro, quedaba el 10% o 20% movilizándose por transporte público y hoy eso ha subido fuertemente. Claro, cayó un poco durante el verano y volvió a subir y estamos en ese nivel, ¿no? Cerca, más o menos, todavía hay un 30% de personas que siguen todavía sin ir a una parada de colectivos, pero decimos, el año pasado se había reducido al 80%, hoy solamente está reducido al 30%. Bueno, ¿cómo están las medidas que se están discutiendo entre Larreta, Alberto Fernández y Kicillof? Vamos primero, Maxi, por el punto de acuerdo, que tiene que ver con lo que vos decías al comienzo. Uno de los puntos que ayer en la primera reunión explicitaron es buscar que no se afecte la actividad económica. Parece una soncera aclararlo, pero es el marco para toda la discusión. Y de hecho vamos a ver que dos de las medidas que se están pensando precisamente afectan a la actividad económica, están viendo cómo evitar que eso ocurra. Por ahora, de hecho, las recomendaciones, y de esto se van a hablar, no restricciones, sino recomendaciones, van a ser para todo el país. Lo que están buscando con estas reuniones de ayer y hoy con Larreta y Kicillof es precisamente dotarlos de respaldo político para que no queden en la nada. Sí, pero acá lo que importa, más allá de las recomendaciones, pues después cada gobernador hace lo suyo, ¿qué van a hacer en Ciudad y Gran Buenos Aires? ¿Qué van a hacer en términos de restringir la movilidad, tanto Larreta como Kicillof, con el aval de Alberto Fernández? Exactamente. Y pasemos, de hecho, a la segunda, que son los puntos de acuerdo, que es mantener todavía la presencialidad de las aulas, y estos dos puntos que son claves, acelerar la campaña de vacunación, vos lo decías, Maxi. Hoy, de hecho, recién la ministra Bisotti está acompañando al ministro Quirós a llevar vacunas de nación a un sindicato que está en la Ciudad de Buenos Aires para acelerar la campaña, y el otro, aumentar la estrategia de testeos. Esto está acordado. ¿Cuáles son los puntos en los que por ahora hay discusión y que van a intentar resolverlo a partir de las 2 de la tarde? ¿Cómo se va a acotar la actividad nocturna? Y que está enlazado con las otras dos cosas. El horario de bares y restaurantes y la restricción de las reuniones sociales. ¿Por qué una cosa está enlazada con la otra? La idea es que circule menos gente a la noche para que no se junten, ¿no? Para que no haya reuniones clandestinas. ¿Hay horarios que ya se están Bueno, de hecho, la provincia de Buenos Aires ayer se llevó a la reunión la idea de suspender la actividad nocturna en general, o sea que no se pueda salir a la calle a partir de las 10 de la noche, hasta las 5 de la mañana. Recordemos que hoy es a partir de las 2 de la madrugada, o sea, sería retroceder 4 horas en el horario de funcionamiento de bares y restaurantes. En el gobierno porteño dicen, no, esto va a afectar a un sector que ya viene muy castigado. Muy importante en la Ciudad de Buenos Aires. Claramente no se puede restringir 4 horas, sino como mucho hasta la medianoche
o hasta las 11, a partir de las 11 de la noche. Es decir, en la ciudad quieren que esas restricciones sean desde las 11, las 23 horas de las 11 de la noche, o medianoche, o desde la medianoche. Claro. Y Kicillof quiere desde las 10 de la noche que haya una especie de toque de queda o que no se pueda circular a partir de las 10 de la noche. Exactamente. De todos modos es interesante que lo que están decidiendo es que son precisamente medidas que no quieren que sean eternas. Es decir, se va a aplicar 2 semanas, que haya hora de inicio y hora de finalización para que uno no tenga la sensación de lo que pasó el año pasado. El transporte público se puede solamente esenciales. Parece fácil enunciarlo, Maxi. Los trabajadores de la construcción no son esenciales. El personal de servicio doméstico no es esencial. Por lo tanto, si no se busca afectar a la economía y se vuelve solamente al transporte público para trabajadores esenciales, hay sectores que se van a ver afectados. Ahora vamos a hablar de eso. Hay un videito hoy, creo que en Constitución o en Retiro, que ya están alertando de que a partir de mañana tiene que ir cada uno con su permiso para poder subir al transporte público. Vamos a ver qué permiso, porque ya la gente ni sacaba permiso ni nada para subir al colectivo o al tren. ¿Qué permiso va a haber que sacar a partir de mañana? Porque parece que lo van a controlar a partir de mañana, o de cuando se instrumenten las medidas, si son a partir del viernes. Bueno, y después hay otras 2 más, que estas hay consenso, pero es difícil. Una, que son cerrar actividades recreativas con alta aglomeración. Esto estamos hablando de teatros, cines, canchas de fútbol. Acá, obviamente, se afecta a un sector de la economía. Y por otro lado, sí, hay acuerdo, hay que ver cómo, especialmente la administración pública, estimular el teletrabajo y también en el sector privado. Esto ahora directamente apunta a la movilidad, menos gente que salga a la Ahora casa. después me contás qué va a pasar con el tema clubes, que es otra cosa que se discute, con el tema gimnasios, bueno, todo ese tipo de actividades siempre genera peluquerías, todo ese tipo de servicios muy importantes en la ciudad y en el Gran Buenos Aires, que siempre se discute si se le van a aplicar restricciones o no. Ya vamos a contar la estrategia del dólar que tiene el gobierno para llevar el dólar ante la segunda ola, que obviamente pone todavía más incertidumbre en el escenario, y ante el inicio de la campaña electoral. También va a contar Carlos González Prieto las reuniones que hubo en el día de ayer en Juntos por el Cambio para, de alguna manera, llegar a un acuerdo de qué hacer con las PASO, que están fijadas para el 8 de agosto, cuál va a ser la posición de Juntos por el Cambio frente a la propuesta del gobierno de postergar las PASO un mes junto con la elección general, o unificar todo, unificar las PASO y la elección general en una única fecha. Vamos a hablar ahora con el doctor Guillermo Docena, que es inmunólogo y bioquímico, investigador principal del CONICET y profesor de la Universidad Nacional de La Plata. Gracias, doctor, por atendernos, muy amable. Hola, Maxi, ¿cómo te va? Gracias a vos y un gusto estar en tu programa. Doctor, ¿cómo está viendo esta escalada de casos y las medidas que se están evaluando para tratar de restringir la movilidad de los contagios? Y la situación es altamente crítica, estamos, yo diría, peor que el año pasado, no solo por el número de casos, sino por el entorno. Pensemos que el punto de mayor cantidad de casos del año pasado, ponele julio, agosto, era después de 2 meses de cuarentena, donde mucha gente estuvo en las casas, como mostraron ustedes, por lo cual en los hospitales había menos internaciones por accidentes o por otro tipo de infecciones. Eso hoy en día, con una interacción social prácticamente normal, esas camas que antes estaban libres hoy están ocupadas, por lo cual ante el 60% de ocupación promedio que hoy tenemos, la proyección en un par de semanas es de llegar a un 80%, lo cual es ya prácticamente estar a saturación, es 1 o 2 camas por institución hospitalaria, ¿no? Y la recomendación, doctor, es ¿cuál en este contexto y ante las restricciones que existen de la realidad? Bueno, yo estoy dentro del Comité Asesor de Gobernación y Ministerio de Salud de la provincia. Estuvimos en una reunión de 3 horas previa a la reunión del gobernador con las autoridades de Nación y Cava. Y bueno, mucha de la información que ustedes mostraron realmente es así, porque es lo que acordamos nosotros como propuesta, que después llevó Kicillof a la reunión. Y prácticamente creo que lo que ustedes mostraron es lo que nosotros estuvimos analizando sobre la base de que mostraron las autoridades del ministerio datos y números que son muy alarmantes, y es un poco lo que te estaba diciendo. Yo creo que a lo que ustedes mostraron, los puntos de acuerdo son los que nosotros también acordamos ayer internamente. Ahí faltaría agregar lo que es actividad escolar y colegios secundarios, que también lo hablamos,
pero el resto de las cosas es lo que acordamos y básicamente los dos puntos o las dos actividades en las cuales intervenir es lo que vos dijiste, transporte público y nocturnidad. Y las actividades a preservar son las actividades comerciales y todo lo que es escolaridad y colegio secundario. Está claro. Bueno, a ver, doctor, las imágenes que estamos viendo en el medio son de hoy, esas imágenes. Perdón, son de hoy. ¿Dónde es eso? ¿En paradas de colectivo? En Liniers. Claro, se ve que en el transporte público volvió a viajar mucha gente, estaba viendo ahí bastantes colas y en general... mirá lo que es eso. Mirá lo que es eso, claro. Y después hay que ver cómo viajan dentro del colectivo, pero no creo que viajen... Los ventanillas cerradas, muchas veces. Y no se está viajando sentado. No. Solo sentado, no. Viajan sentado, parado, todo junto dentro del colectivo. De hecho, se habilitó en un momento la posibilidad de viajar parado en el colectivo. Y los trenes, tanto a la mañana como a última hora de la tarde, también, horas pico, también gente parada, algunos con barbijo, otros sin barbijo, pero no se cumple en los trenes. En los vagones llenos. Los vagones de los trenes llenos. Claro, mirá lo que es la cola para subirse al colectivo, gente que tiene que ir a trabajar. Bueno, ¿cómo se resuelve esto? Y es muy difícil de resolver, porque efectivamente la gente que tiene que ir a trabajar y no todos pueden pagarse, o la minoría no es tan puede fácil pagarse mantener la actividad económica si vos restringís el transporte. Restringís el transporte. Doctor, ¿se habló de esto? Sí, tal cual. No se habló de restringir el transporte, sino de controlar, que es lo que están diciendo. Que haya mayor control. Y una forma de reducir eso que estamos viendo, más allá que hay muchos que usan mal la máscara o el barbijo, es aumentar la frecuencia de transporte. Claro. Más allá de disminuir. Aumentar para que esté menos gente, como están ahí, sin cumplir las distancias, y además que arriba del transporte haya menos gente parada. Es complicado, es muy difícil porque el movimiento entre Cava y AMBA es muy intenso, pero uno de los principales puntos de contacto es ahí. Claro, porque si no van a decir de las medidas que a partir de las 10 de la noche o a las 11 de la noche o a las 12 de la noche se restringe, que está bien el tema de, sobre todo, reuniones sociales, para evitar las reuniones sociales nocturnas y demás. Hay un problema grave con el tema de los gastronómicos y toda la actividad de bares y restaurantes en la ciudad de Buenos Aires, en Gran Buenos Aires. Pero claro, después está el tema de la gente viajando amontonada en el transporte público a sus lugares de trabajo. Más allá de que en los lugares de trabajo, después en una obra de construcción y demás, no haya por ahí tanto riesgo de contagio, sino que qué se hace ahí en el transporte. Doctor, muchas gracias, muy amable. Bueno, muy amable. Gracias. De hecho, se vio esta imagen, ¿no? Hoy a la mañana. ¿Dónde fue que estaban alertando respecto a que mañana iban a pedir la app? Esto era en Retiro, era en Constitución, ahí podemos ver el video. A ver, me cuentan dónde es. Bueno, esto era 11. ¿Qué aplicación van a pedir? ¿Hay una aplicación para registrarse? La que uno usa para venir a trabajar, por ejemplo, que es la aplicación Cuidar, que uno se la descarga. Para poder utilizar el transporte público hay que enlazar con información de uno, por ejemplo, si trabaja en actividad esencial, como la nuestra, y poner el número de su tarjeta SUBE, que eso te permite no solamente poder al transporte público... ¿Pero alguien estaba controlando esto? ¿Alguien se acordaba que tenía que usar la ciudad de Buenos Aires, en algunas estaciones en hora pico, se controla aleatoriamente, no es que a todo el mundo. Una persona cada 10, cada 20, le piden sus datos, mostrás el DNI y si tenés la aplicación Cuidar habilitada para transporte público. Vamos ahí a Casa de Gobierno. Ahí está Diego de Nicolás. Diego, ¿qué está pasando? Hola, ¿cómo estás, Maxi? Buenas tardes. Y gran expectativa porque de un momento a otro va a comenzar esta reunión que estaba prevista para las 2 de la tarde, donde el jefe de gabinete de la Nación
Santiago Cafiero va a recibir a sus pares de provincia y de ciudad, y también los ministros de salud, tanto Carla Bisotti de Nación como los ministros de salud de ciudad y de provincia, aunque en el caso de la provincia de Buenos Aires muy probablemente en lugar de Daniel Goyán sea Nicolás Crepla, que el viceministro, quien asista. Obviamente que por el lado de ciudad estará Fernán Quirós, y hablábamos también de los jefes de gabinete. Junto a Cafiero estarán Bianco y también Felipe Miguel. Hace un ratito nada más ingresó Carla Bisotti. Vos sabés que la ministra de Salud hoy a la mañana, ustedes lo comentaban también, dio una conferencia de prensa donde avanzó sobre distintos conceptos del análisis del lugar en donde estamos parados y qué es lo que están pensando a futuro y que hoy van a tratar de consensuar en esta reunión. Uno de los puntos, fíjate Maxi, en que hizo hincapié la ministra Bisotti es sobre las actividades con protocolo donde se puede controlar y aquellas actividades donde los protocolos no se cumplen o es muy difícil controlarlo. Así que por ese lado puede llegar a ir uno de los ejes de las medidas que se tomen esta tarde. Aquello que pueda tener protocolo cumplible puede llegar a ser alguna actividad que siga adelante, y aquellas en donde la cosa no pueda estar encajonada como los sanitaristas piensan, quizás allí se puede ir avanzando con restricciones. Así que expectativa, en un ratito nada más ya estarán llegando a esta reunión con Santiago Cafiero los jefes de gabinete y los ministros de salud. Bien, Diego, gracias. Volvemos ahí en cualquier momento. Ya vamos a estar con un gastronómico, que hay mucha incertidumbre y temor en el sector de restaurantes, de bares, y también de algunos servicios, lo que contábamos con el tema de gimnasios y otros servicios, a ver si van a ser alcanzados o no. Haceme acordar que mostremos el tuit de Goyán. Ahora quiero irme al tema económico, pero justo estamos hablando de la nocturnidad, del cierre, que están discutiendo si se cierra a partir de las 10 de la noche, o de las 11, o de las 12 de la noche, cuando se cierra en Ciudad y Gran Buenos Aires, para que no haya actividad nocturna, ¿no? Y reuniones y demás. Y la verdad que hay un tuit de Goyán, del ministro de la provincia de Buenos Aires, que ha generado mucha polémica. Se me acordaba, porque después se me pasa y después lo enganchamos con otro tema. Quiero meterme en el tema económico, porque quiero mostrarles también cómo el gobierno está tratando de calibrar mínimamente para que no se desbande todo en estos próximos meses, no solamente por el impacto de la segunda ola de COVID, sino también por estar en el escenario electoral. Faltan pocos meses para la elección de las PASO en agosto. Y hay una aceleración de precios muy grande en el tema de alimentos, y ya lo vimos en marzo, decíamos con una inflación rondando 3,8, 4%, decía acá Slotnik, la inflación de alimentos por encima de eso. ¿Y qué está pasando en abril, en la primera semana de abril? Bueno, mira, lo que está ocurriendo es que, mira, ayer fue el primer día de la semana, después del largo feriado, y vinieron nuevas listas, incrementos muy fuertes, sobre todo en productos frescos y en arroz, subas muy importantes. Ahora vamos a contar, digamos, de cuánto, y te voy a dar la particularidad que tiene. En lácteos, cuando hablamos de quesos, yogures y leches, incrementos de entre 7 a 10%. Lácteos es un rubro que venía el año pasado, por ejemplo, estuvo 10 puntos abajo de la inflación. Los lácteos, los quesos aumentaban 25, 26%, la inflación fue del 36%, los alimentos todavía por arriba de eso, entonces venían muy retrasados. Y lo que tenemos desde diciembre a esta parte es todos los meses fuertes aumentos en lácteos, sobre todo en quesos. En aceites es un grave problema Maxi, porque ocurre lo contrario. Aceite subió el año pasado por arriba del promedio de alimentos, y en lo que va del año también incrementos de entre 5 a 6%, y abril arranca con subas de aceite de girasol entre 15 a 20% y en arroz del 10%. Lo que hay que decir es esto, pues la gente va a preguntar, pero ¿cómo no existen precios máximos? En los supermercados, tanto los yogures o el aceite de girasol rige el precio máximo, y las compañías no se mueven de eso. Entonces, estos aumentos, ¿a quiénes van? Estos precios libres, y van a los mayoristas, a los autoservicios chinos, a los almacenes. Lo que vamos a ver en las próximas semanas es esto, son aumentos muy fuertes en aceite de girasol y en los demás aceites en menor medida, pero también no así en los supermercados. Lo que está pasando con las empresas fabricantes... En todo caso, en los supermercados vas a ver más escasez. O vas a ver o límites a la compra, te van a decir 1 o 2 envases por familia, o directamente desabastecimiento. Lo que te dicen desde las empresas es que
cuotifican justamente las entregas, que a los supermercados les dan lo mínimo indispensable, y en el resto, cuando quieren los clientes, con incremento. Y en el caso del arroz, lo que está pasando, Maxi, es una suba del precio del arroz internacional. Sí, sí. Bueno, ahora voy a contar el tema de la estrategia de cómo llevar el dólar en la pandemia, en la segunda ola y en el escenario electoral que está haciendo el Banco Central, que es muy evidente, está mostrando todas las cartas, pero les decía que están discutiendo cómo limitan la nocturnidad, cómo limitan el horario nocturno de movilidad, que a partir de cierta hora no puedan salir a la calle cualquiera, sino solamente aquellos que tengan alguna autorización determinada, y eso hoy es a partir de las 2 de la mañana en Ciudad de Gran Buenos Aires, pero nadie controla nada, obviamente no hay ningún tipo de control de nada. Se supone que ahora van a acotar el horario y van a controlar, y obviamente eso hay mucha incertidumbre en el sector gastronómico, todo el tema bares, restaurantes, de qué puede pasar según el horario que obliguen a cerrar. Hubo un tuit, la verdad que ha generado mucha polémica, de Goyan, porque del ministro de Salud de Kicillof, de la provincia de Buenos Aires, dijo: si sabés que en pocas semanas tus familiares, amigos o compañeros de trabajo con mayor riesgo a pasarla mal van a estar protegidos con la vacuna, no podés dejar de bolichear por unos días. No es un gran esfuerzo, está en vos cuidarlos, después puede ser tarde, ¿no? Bueno, supongo que está orientado más al público joven, que obviamente, no sé si ve Twitter y los tweets de Goyan no le van a dar mucha pelota, pero el mensaje es, bueno, cerremos todas las reuniones sociales, las fiestas, todo eso, pero también cae en la volteada, obviamente, bares y restaurantes. Y como decía Glan, se está discutiendo dos franjas horarias posibles. Una es a partir de las 22, que es lo que propone la provincia de Buenos Aires. De hecho, Goyan es uno de los que lo propone. Y la ciudad de Buenos Aires aceptaría a partir de la medianoche, o están negociando a partir de las 23. Que la idea es no por el hecho de cerrar el bar, sino para limitar la circulación nocturna y evitar que haya reuniones o fiestas clandestinas. Y esa es la discusión, bueno, ¿qué embromás al bar? Cuando el objetivo es precisamente evitar la circulación, y eso es lo que se está discutiendo, Maxi, ahora a partir. Bueno, obviamente tiene que haber un criterio unificado, pero no puede haber un horario de cierre en la Ciudad de Buenos Aires y otro en el Gran Buenos Aires, porque si no va a haber más traslado de una jurisdicción a otra y encima a la noche, ¿no? Es un problema todavía mayor. Vamos a hablar con Noelia Gullo, que es encargada de un local gastronómico. Ahí está Nacho Botaro. Nacho. Sí, Maxi, buen mediodía para vos y para toda la mesa allá. Sí, estamos con Noelia y evidentemente uno de los sectores que va a estar más golpeado por estas nuevas restricciones va a ser el sector gastronómico. Noelia, te está escuchando ya Maxi. Decime en qué puede repercutir para vos que empiecen con estas restricciones a la nocturnidad acá en Ciudad de Buenos Aires. Y lo que pasa es que si empiezan a achicar el horario, volvemos como antes. En la parte económica, acá nosotros todavía estamos pagando servicios adeudados, los sueldos de todos nosotros. Ya ahora se está trabajando con el 70% de la capacidad del lugar. Ya tenemos restricciones y sumale a la restricción horaria, nos van a matar. Noelia, discúlpame, contanos dónde estás vos. ¿Estás ahí en Palermo? ¿Es un local que abre de qué hora a qué hora? Estamos en Costa Rica y Armenia, sí, y abrimos desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la mañana. Hacen corrido desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la mañana. ¿Y cuáles son los horarios más fuertes? A ver si podemos ver con la cámara. Tienen mesas ahí afuera en la vereda y también tienen algunas mesas dentro del local. Sí, tenemos adentro del local que algunas están inhabilitadas y ahora se trabaja la parte de la mañana, un poco al mediodía, la merienda y un poco a la noche. Pero ya te digo, está todo parado, no es que se labura al 100%. Pero digamos que la noche es un horario importante en la facturación del local. ¿Y hasta qué hora facturan a la noche, digamos? O hay bastante gente. Obviamente vos me vas a decir, no es lo mismo un martes, un miércoles que un jueves, viernes, sábado. Sí, lo que pasa que con el clima sí, la gente sale más. Entonces
suponete de 8 a 11, salen la gente grande, acá no es un boliche de chicos, sale gente grande, vienen, almuerzan, cenan y después se van, y tipo 12 de la noche, 1 baja todo. Claro, claro, no es lo mismo si te cierran a partir de las 12 de la noche que si te cierran a partir de las 10 de la noche, eso es lo que me está queriendo decir. No, porque nosotros acá, nosotros cerramos a las 2 y tenemos que hacer todo un cierre de negocio. Entonces imagínate si nos cierran a las 10, tenemos que empezar a cerrar tipo 9 de la noche, entonces nos matan, ahí sí que nos matan. Y te hago una última pregunta, me imagino que vos tenés acceso a esas cuentas y demás, si no, la próxima hablaremos con el dueño de un local gastronómico, que hay muchos que son empresarios pyme y están en bastantes dificultades. Pero, ¿cómo viene el tema de alquileres post primera ola, digamos, ¿no? Cuando al principio, obviamente, cerraron muchos restaurantes, otros lograron renegociar con el propietario de los locales porque le decían, mirá, estoy cerrado, no puedo abrir, los restaurantes están cerrados, no vengas a cobrarme el alquiler, pero apenas se reabrió a fin del año pasado, apenas se reabrieron los restaurantes, obviamente cayeron todos los propietarios que querían cobrar su renta, sus alquileres. ¿Cómo está ahora, incluso con aumentos, digamos, ¿no? Porque venían prácticamente congelados? ¿Cómo está ahora esa situación dentro de los costos en general que tienen que pagar? Porque ya no tienen nada, ya no tienen ATP, no tienen ningún tipo de asistencia estatal y como vos decías, están facturando, en tu caso, al 70% de lo que era la normalidad prepandemia. Otros, a mí me consta, están facturando mucho menos, están facturando al 50% de lo que era la normalidad prepandemia. Pero ¿cómo está el tema de alquileres y el resto de las cuentas que tienen que pagar? No, acá se sigue pagando, acá cuando se normalizó todo se tuvo que seguir pagando, tanto alquiler como los servicios. Los servicios, nosotros tenemos que pagar todo atrasado, todo lo que fue atrasado lo pagamos ahora en cuotas. Imagínate si cierran, se nos atrasa con lo anterior, otra vez en los alquileres, no se banca una segunda ola, esa es la realidad. El ATP ayudaba, la verdad que ayudaba muchísimo, pero ya te digo, vuelve otra vez esto, no sé si se lo va a bancar todo, ¿eh? Para No los creo. gastronómicos está el repro. Y después está el tema, sí, el repro hemos contado, pero es una cosa mínima. Yo conozco varios locales gastronómicos importantes que ni siquiera han gestionado el repro en esos casos, porque era todo un engorro terrible. Es mucho más complejo desde el punto de vista administrativo y requisitos que se piden de lo que era el ATP, y es mucho menor el monto, 12.000 pesos el monto respecto a lo que era de lo que era el ATP hasta ahora. Entonces, por eso quedó algo muy acotado el programa Repro. Simplemente, ¿está en evaluación el tema de que además de poner una franja horaria, se restrinja, por ejemplo, en el caso de los bares y restaurantes, que tengan posibilidad de atender adentro del local? Bueno, de hecho eso lo venía proponiendo Maxi, el gobierno bonaerense, es decir, evitar que se aglomeren dentro del local y volver a permitir exclusivamente en patios, terrazas o en la vereda. Lo que pasa es que no todos los locales comerciales, digamos, gastronómicos tienen esa posibilidad, pero se estaba evaluando reducir el aforo para los bares y restaurantes. ¿Cuál es el aforo ahora? ¿50% están dentro del local? ¿Pueden atender el 50% de mesas? Sí, estamos a un 70% de mesas. 70%. La verdad es que no se puede mucho adentro, no se puede la acumulación de gente adentro. De hecho, nosotros tenemos todo ventanas, hemos sacado ventanas, vidrios para la ventilación. Claro. En realidad, adentro es muy poco lo que se puede tener. Maxi, en la provincia de Buenos Aires... Para que la despido. Gracias, Noelia, muy amable, ¿eh? Gracias, Nacho. No, de nada, chao. Muy amables los dos. Bueno, te agrego brevemente. No, en la provincia de Buenos Aires están pensando como en dos zonas, ¿no? Lo ideal es ponerse de acuerdo con la ciudad para lo que es el Gran Buenos Aires, que tenga un horario común
el Gran Buenos Aires, que es provincia, con la Ciudad de Buenos Aires. Pero después van a tener libertad cada partido de acuerdo a la cantidad de afectados que haya por el COVID. Y un tema que tiene que ver con lo que hablaba la entrevistada de recién, vos sabés que en la Ciudad de Buenos Aires, prestar atención con este concepto, van a empezar a hablar de bienestar general, porque quieren tener en cuenta no solo la cuestión sanitaria, sino la cuestión psicológica y la cuestión económica. Por eso, entre otras cosas, en la reunión que hubo ayer en el gobierno de la ciudad, en la calle Uspallata, donde había radicales también, donde había gente de la coalición, quedaron en empezar a instalar este concepto, bienestar general y no solo sanitario, con lo cual yo veo poco probable más restricciones en la ciudad. Bueno, ahora volvemos con ese tema. Decime el impacto, esta encuesta del INDEC rápido, y me voy al tema de si se están reprogramando ya en el sistema de salud, porque hay algunos empresarios de la salud, creo que salió Velocopit a decir esto, pero me parece que el resto de las cámaras de medicina prepaga y de hospitales de comunidad están diciendo algo similar, que es, ojo, que hay muy acelerada ocupación de camas de internación, y esto puede generar un problema grande en el corto plazo, ¿no? Entonces, a ver si se están empezando a reprogramar, como ocurrió en la primera parte de la pandemia, de patear para adelante todas las operaciones programadas, viste que se hacían solo urgencias. Dame rápidamente 2 o 3 datos. Bueno, el dato, justamente el relevamiento que hizo el INDEC sobre cómo la gente o las familias hicieron frente a la pandemia. Sí. Entre agosto y octubre, 7 de cada 10 hogares tuvo que tomar alguna o más medidas para hacer frente justamente al cierre de la economía. El 45%, por ejemplo, usó ahorros o vendió alguna pertenencia, algo que tenía, lo vendió y lo convirtió en cash para justamente, como tuvo menos trabajo, se vio obligado a hacer eso. El 41,5% de las familias tomó deudas, se endeudó con el banco o con algún familiar o vecino. El 33,8%, una de cada 3 familias, redujo el consumo de al menos un alimento. Eso es un tema grave. Y el 29,2% generó algún ingreso adicional o directamente tuvo que salir a pedir adelantos a su empleador. Así que ese es los datos del INDEC. Vamos a hablar con el doctor Oscar Méndez, que es cardiólogo de la Fundación Favaloro, justo del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de la Fundación Favaloro. Gracias, doctor, por atendernos, muy amable. La pregunta es si empieza nuevamente a postergarse operaciones programadas, intervenciones programadas, y solo se priorizan urgencias en el sistema de salud, como ocurrió el año pasado, o todavía no. Bueno, hola Maxi, hola a todos ahí en el piso y gracias por la entrevista. Yo escuché lo mismo que vos estabas comentando recién, yo escuché a Velocopit en el programa del domingo, creo que fue, donde él habló de una ocupación muy importante y en sus centros de salud de una reprogramación. También tengo esa información de algunos otros hospitales públicos que algo así está pasando, pero también quiero decir que lo que tú decías es real, que el sistema de salud en la Argentina, primero que no es un sistema, sino que es un conjunto muy heterogéneo, muy atomizado, y donde cada prestador de salud es totalmente diferente. Eso no pasa en la Fundación Favaloro. Nosotros nunca fuimos un gran centro de atención de COVID, por supuesto que tenemos y hemos tenido pacientes, pero nosotros no podemos reprogramar todas las intervenciones, por varias razones. Yo creo que es muy importante, otro aspecto del cual ustedes estaban recién hablando. En una publicación bastante reciente, creo que fue del lunes de esta semana, se hizo referencia al aumento de la mortalidad por diversas causas en los Estados Unidos. Y el aumento de mortalidad fue mayor por enfermedad cardiovascular y cáncer que el aumento de mortalidad por COVID. Nosotros, como un efector privado, que no tenemos una integración vertical, eso quiere decir no tenemos una prepaga detrás y no tenemos el compromiso que tiene un hospital público, tenemos el compromiso con los pacientes que nos consultan, que son los pacientes de diversas especialidades, pero en la nave insignia de esta institución es la enfermedad cardiovascular. Así que nosotros por ahora vamos a seguir con la misma programación y de hecho te diría que en el último mes se volvió a un ritmo de trabajo bastante parecido al prepandemia. Claro. Solo le hago una pregunta, doctor, porque es cierto, vamos a consultar digamos, en los próximos días, no sé, a la gente del hospital italiano o de algún hospital público o alguno de los hospitales o sanatorios privados más grandes, porque es cierto, en ese caso de esos hospitales o esos sanatorios
tienen un piso de internación COVID y tienen un piso de internación general, no COVID, y lo mismo con la terapia intensiva. Acá estamos hablando de la Fundación Favaloro, que está especializada en toda la cirugía cardiovascular y que obviamente no va a cerrar todo para dedicarse al COVID. Te diría que eso es imposible desde el punto de vista médico, y vale la pena hablar con ustedes. El tema también es desde el punto de vista económico. Una institución, para ser autosustentable, tiene que mantener la actividad, y la Fundación Favaloro, como tantos otros centros de salud, perdieron muchísimo dinero a lo largo de todo el año pasado, y hoy te diría que la situación es prácticamente insostenible si se volviera a una situación parecida a marzo-abril del año pasado. De todas maneras, usted dice que por ahora están pudiendo, no es que hay tantos casos de COVID que están impidiendo el normal funcionamiento de la institución. No, para nada. Es cierto que aumentó, digamos, nosotros estamos viéndolo, y primero siguiendo la información como todos, y vemos los números del hospital. El número de pacientes de COVID se multiplicó por, te diría, el triple o el cuádruple, pero de ninguna manera en este momento altera el funcionamiento del hospital. Está claro. Doctor, le agradezco mucho, muy amable. Gracias a ustedes. Gracias. Ahí está el doctor Oscar Méndez, contando desde la Fundación Favaloro. En los próximos días busquemos a alguien de Los Arcos, de La Suizo, de Las Lomas, para citar distintas prepas de la Trinidad, a ver qué pasa en los hospitales o en las clínicas generales, que tienen que atender la demanda COVID y la demanda típica de las operaciones que te requieren después terapia intensiva. Ese era el tema, que cuando te explotan los casos COVID y va mucho a terapia intensiva, COVID te termina ocupando la terapia intensiva que requieren también las operaciones normales. Obviamente no va a ser el caso de la Fundación Favaloro, que está especializada en cirugía cardiovascular y que se dedica a eso. Sí, Maxi, y había otro tema. El año pasado, con la reducción drástica de la movilidad, cayeron muchísimo la demanda de terapias intensivas por los incidentes viales, que como ahora la movilidad está prácticamente en niveles normales, otra vez hay un montón de casos de personas que sufren un incidente vial y terminan ocupando terapias intensivas, y en eso, Maxi, no se está pensando en reducir tampoco. Bien, ¿no? bien. Contame, ¿qué pasó en Juntos por el Cambio? Se está discutiendo el tema PASO. Sí, va a haber una reunión ahora donde están todos, en forma presencial. Después del Zoom de Macri, ¿te acordás que apareció ahí en la cama? Decidieron juntarse a las 4 de la tarde todos. Del PRO, va Mauricio Macri, Rodríguez Larreta, toda la cúpula radical. No sé si teníamos alguna placa, creo, por ahí. Antes de esta reunión, ahí tenemos el desafío de mantenerse unidos a pesar de las diferencias, ¿no? Porque no piensan todos igual en Juntos por el Cambio. Antes de la reunión, que va a producirse en un ratito nada más a las 4 de la tarde, hubo una previa en Uspallata. Rodríguez Larreta recibió en un almuerzo a Martín Lustó, su nuevo socio. Había otros radicales también. Y ahí lo que han definido es cómo pararse frente a lo que propone el gobierno de correr las PASO. Te decía, hoy 4 de la tarde va a estar todos Juntos por el Cambio, menos Lilita Carrió, que manda Maxi Ferraro. Estarán desde Macri hasta Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal, Ritondo, por la UCR, su presidente Cornejo, Mario Negri, Luis Nadenov, Lustó, la joven promesa radical, Gerardo Morales también, el gobernador de Jujuy. Por la coalición cívica, te decía Maxi Ferraro, y también la cuarta pata de Juntos por el Cambio, porque va a estar Pichetto, la nueva línea, que no es nueva, pero la línea peronista dentro de Juntos por el Cambio. Tienen que pararse con una postura común respecto a las PASO. Vos sabés que Sergio Massa hace poquito deslizó la idea de juntar las PASO con las elecciones generales, y eso aparentemente no estaría cuadrando en Juntos por el Cambio, porque dicen, Lustó, por ejemplo, que sería como volver a una ley de lemas, ¿no? Donde se suman todos los votos dentro del mismo espacio. ¿Qué es lo que han definido que van a hacer respecto a las PASO? Estarían dispuestos, si hay una situación pandémica que realmente lo amerite, en correrlas. Descartan suspender las PASO, apoyar la suspensión de las PASO, y lo que sí piden como condición sine qua non, es decir, si van a posponer las PASO, es que después tengan el poder de decidir junto al oficialismo cuándo es la nueva fecha, no que sean convidados de piedra. Aparentemente esa sería la postura común
de todos en Juntos por el Cambio, a los que les está costando, como te decía, ponerse de acuerdo porque no están todos con la misma postura respecto a este tema. Pero consideran que el frente tiene que mantenerse con un discurso común. Bien, ahí estamos viendo la imagen de Casa de Gobierno. A las 14, en unos minutitos nomás, empieza, mirá la linda imagen de Casa de Gobierno. En un minutito nomás empieza la reunión, reunión importante de jefatura de gabinete para definir las medidas. ¿Cuándo se tomarían las medidas? ¿A partir de cuándo? Y Maxi, el viernes vence la fase actual del distanciamiento. Sí, pero social. a ver, la verdad Por que... lo tanto, bueno... La verdad que están en una situación, es una situación ridícula, que tiene que ver con el... A ver, las medidas de restricción para la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana, la idea es que ya empiecen a implementarse a partir de este mismo fin de semana. Es decir, que a los bolicheros, ¿no?, los que le hablaba el ministro Goyan, a partir de este fin de semana van a tener problemas para bolichear. Pero como hay restricciones que tienen que ver con el movimiento aéreo, el ingreso y el egreso del país, que vencen el viernes, la idea es hacer un gran anuncio que puede ser el jueves a la noche o temprano el viernes cuando empiecen a regir las nuevas medidas. Fíjate cómo, claro, ante esta escalada muy fuerte, diaria, está esperando el dato de hoy, es muy importante el de hoy, porque va a ser el primer día ya limpio del fin de semana largo, de los típicos lunes, rezagos del lunes y demás. Pero, claro, están demorándola. Lo que pasó, 2 millones de personas se movilizaron en Semana Santa, una cantidad muy grande de gente, casi equiparable con lo que fue Semana Santa, un poquito menos nada más, Semana Santa del 2019, cuando no había ningún tipo de restricción. Sí estaba la recesión, que sigue estando y pega en los bolsillos, pero la gente que pudo se movilizó. Y recién ahora están haciendo la tercera reunión para ver cuándo definen para recién el fin de semana. Evidentemente, la dirigencia política ha quedado un poquito rezagada respecto a toda esta situación. Dame el tema desalojos y vamos con otro sector que está a la expectativa de qué puede pasar con las restricciones. Claro, porque recordemos, a fin de marzo se terminó el congelamiento de alquileres y comenzó la posibilidad del desalojo con una mediación judicial previa al desalojo. Lo que faltaba era conocer un protocolo, donde una vez que esté la mediación por el desalojo, justamente se determine cómo se lleva a cabo ese bueno, desalojo. se abre registro de mediaciones por desalojo. ¿Cómo es? Y si el gobierno presta una ayuda o no. Bueno, hoy en el boletín oficial apareció eso, el nuevo protocolo. ¿En qué consiste? Se abre un registro de mediaciones por desalojo, donde justamente hay que identificar a las personas y las familias con problemas por no poder pagar la deuda tras el descongelamiento de los alquileres, ¿no? La deuda que se acumuló, quien no puede pagarla, va a la instancia judicial y el protocolo es el siguiente. Habrá ayudas, lo que dice ese protocolo, a familias que se encuentren en riesgo de perder su lugar de residencia. ¿De qué se trata la ayuda? Lo que dice el protocolo, se van a poner a disposición viviendas, ya sea en stock o en construcción, que hayan o van a tener o tengan aporte del Estado, ya sea para alquilar o para comprar. Lo que tienen que ahora informar el próximo paso del gobierno es decir, bueno, cuántas familias hay con problemas, ¿Cómo se reglamenta, cómo se instrumenta toda la medida? Claro, esto que hoy se enunció en el boletín oficial, cómo se instrumenta, y atención, porque la gran mayoría de los alquileres no están inscriptos en la AFIP. Este protocolo de ayuda, si no está inscrito en la AFIP, no sirve. Entonces acá la cuestión es, bueno, aquellas familias que ahora le están diciendo que tienen que ser desalojadas, pero el alquiler no estaba inscripto. Bueno, ahora pueden inscribirlo aquel que fue el propietario y que quiere desalojar. Bueno, todo eso se tiene que justamente instrumentar a partir de ahora que salió en el boletín oficial. Vamos a hablar con Fernando Storchi, que es presidente de la Cámara de Gimnasio. Fernando, gracias por atendernos. Buenas tardes, Maxi, y a todo tu equipo. Gracias a vos. Bueno, Fernando, ¿cómo estaban viviendo este momento? En principio, por ahora, ¿hay algo con el tema gimnasios? No hay. De hecho, a ver, la provincia de Buenos Aires está tratando de restringir las actividades que se realizan en espacios cerrados y que tienen finalidad recreativa. Uno de esos es el tema de los gimnasios, también son teatros, cines. Pero lo cierto es que todavía no hubo un acuerdo particular y de hecho lo que están viendo es si eventualmente se reduce la cantidad de personas que pueden ingresar en un momento. Después me vas a contar qué pasa con el tema shoppings. Bueno, Fernando, ¿cómo están en este momento? El año pasado fue un año muy duro para ustedes, estuvieron varios meses totalmente cerrados, creo que algunos viviendo apenas con el ATP, con el pago de la mitad de los sueldos. ¿Cómo está la situación ahora del sector?
Bueno, la verdad es que, como bien decís, Maxi, el año pasado fue durísimo. Estuvimos cerrados casi 8 meses, los gimnasios, sobre todo en la zona de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, del AMBA. Para muchos significó la desaparición de los gimnasios, ¿no? Se perdieron alrededor del 20% de los gimnasios que existían en la Argentina, que eran 8.000, alrededor entre 1.500 y 1.600. Tuvo un impacto muy, muy fuerte. Y realmente hace 5 meses que estamos abiertos, estamos transitando este proceso de una forma muy ordenada, muy segura. No se han registrado contagios en los gimnasios. Quiero hacer una aclaración en relación a lo que comentaba tu colega también. Nosotros no somos una actividad de entretenimiento, estamos vinculados a la salud, somos agentes de salud. Claro. Tenemos que ver con eso, impactamos positivamente en la salud de la gente y más que nada en este momento en su sistema inmunológico. Está comprobado a través de muchísimos estudios. Hay uno que se publicó hace muy poco de la Universidad de San Carlos en España, donde las personas que hacen actividad física tienen 8 veces menos posibilidades de contraer una enfermedad severa producto del COVID, con lo cual es fundamental que toda la población haga actividad física. Y por el lado nosotros trabajamos muy fuerte en forma mancomunada con los distintos gobiernos para poner en marcha protocolos que nos dieran, a lo largo del tiempo, nos dieron la razón en el sentido que fueron muy seguros para que la gente pueda entrenar. Estamos entrenando con un 30% de aforo, con distanciamiento, con higienización, y en el caso particular nuestro, desde que abrimos registramos más de 2 millones de entrenamientos, no tenemos ninguna denuncia de contagio. Cuando algún socio nos llamó porque estaba con COVID y había concurrido al gimnasio, no que se contagió en el gimnasio, nosotros por el sistema de rastreos tenemos de reservas, tenemos toda la trazabilidad de los socios que van al gimnasio, pudimos avisar y nadie se contagió en el gimnasio. Por lo cual, nosotros nos estamos muy confiados en que vamos a seguir trabajando, que lo vamos a hacer. Fernando, sí. Contame cómo está la situación. Me imagino vos tenés un gimnasio, no sé, uno o más de uno. ¿Cómo está la situación económica de un empresario? No sé, me imagino que la mayoría, más allá de una cadena muy conocida que hay de gimnasios, y no sé si, me imagino que habrá otras, pero más allá de las cadenas de gimnasios, la mayoría son empresarios pyme, me imagino, ¿no? Que tienen una inversión en máquinas, en el local que es propio o alquilan, y a su vez tienen personal para los entrenamientos y las clases que dan dentro del gimnasio. ¿Cómo está económicamente la situación hoy? ¿Están trabajando a qué capacidad? ¿Cómo es la facturación respecto a lo que era el año pasado en pandemia y previo a la pandemia? Bueno, como te decía antes, el 2020 fue durísimo. Los que pudieron sobrevivir, todos sabemos que estamos en una etapa de transición hacia una nueva normalidad, que es muy compleja, es mucho mejor que estar cerrados, claramente. El año pasado tuvimos los ATP ya obviamente no los tenemos más. Realmente se hace difícil, pero no aspiramos a otra cosa que es a transitar este tiempo hasta que se vaya normalizando la situación a través de un proceso de vacunación que sea más extenso. Ahora, estamos trabajando con un 30%, también es verdad que la gente se ubica mejor en los horarios, ha crecido mucho lo que es la banda negativa, pues también hay mucha gente... Pero la facturación de los gimnasios respecto a lo que era antes de la pandemia, el año pasado, en enero, febrero del año pasado, ¿cómo está la facturación hoy de los gimnasios? ¿Cuánto están facturando respecto a lo que era la normalidad? En términos reales, estamos entre un 40 y un 50% menos que el año pasado. Ah, claro. Esa es la facturación. Claro. Sí. Y aún así, más o menos, claro, están muy ajustados porque obviamente todos los costos se han incrementado, ¿no? Sí, algunos costos se han incrementado. También se han hecho muchas negociaciones con propietarios de locales que han entendido la situación, con los cuales en general estamos muy agradecidos, porque es una situación donde... Ahora, todos tenemos que subirnos a ese barco y empujar para poder llegar de alguna forma a la otra costa. Ahí está el sindicato, están los propietarios, están los empresarios, los empleados, los clientes también. Bien. Y creo que todos entienden que es una situación atípica, difícil de transición y que hay que transitarla de la forma más segura posible. Ese es el objetivo, ¿no? Poder brindarle a nuestros socios en general, que es lo que hacemos, calidad de vida, salud, de la forma más ordenada y segura posible.
Bien, Fernando, te agradezco. En conclusión, ustedes están esperando que por lo menos mantengan el status quo actual, digamos, que puedan reforzar en todo caso protocolos y demás, pero que seguir abiertos con los aforos actuales y con las condiciones actuales. Sí, nosotros entendemos que no hay razones objetivas ni racionales como para avanzar sobre un cierre de nuestra actividad, y estamos dispuestos a conversar con las autoridades. Bien. Todo lo que tengamos que conversar, y esperemos que nos tengan en cuenta por si llegan a tener alguna duda o surja alguna, no sé, alguna propuesta de mejora en relación a la seguridad. De hecho, nosotros estamos midiendo actualmente, que se está haciendo en muchas escuelas, el dióxido de carbono en los ambientes, y realmente nos está dando muy, pero muy bien. Es una técnica nueva que se está utilizando. Para ver cuánto está recirculando el aire o no. Exactamente, porque lo que hay que garantizar es la limpieza del aire para que no haya aerosolización en los ambientes. Fernando, gracias, muy amable. No, gracias a vos. Gracias, Fernando Storchi, ahí de la Cámara de Gimnasios. En un ratito me contás, Glans, el tema vacunación y con Carlito González Prieto, si se llegó a un acuerdo con la Reta para reforzar la vacunación a adultos mayores en la ciudad de Buenos Aires, qué rol va a cumplir el PAMI y cuántas vacunas van a ir por el PAMI y cuántas van a ir por el canal tradicional del gobierno de la ciudad. ¿Qué querías hacer? Sí, quería sumarte una cosa, sí. Maxi. Hoy la ministra Bisotti lo que hizo fue insistir en que van a tratar de aquellos locales, comercios, actividades que ya tengan un protocolo, buscar el modo en que se cumpla ese protocolo y no necesariamente ir hacia una restricción, que de hecho es el caso de los gimnasios. Con lo cual, ahí esta mañana hubo alguna voz, digamos, para llevar un poco de tranquilidad hacia los locales, hacia los sectores que ya tienen un protocolo aprobado, que van a buscar, de hecho, que se cumplan y que digamos, que eviten más riesgo en los lugares cerrados. Ya vamos a contar el tema de créditos ANSES para jubilados y bueno, estamos moviendo los móviles, Estamos moviendo todos los móviles que tiene el canal para ver si podemos llegar a los centros de hisopados, si podemos llegar con los móviles a otros lugares a esta hora del mediodía, que la gente quiere ver un poquito qué está pasando fuera del estudio. El dólar ante la segunda ola y la campaña electoral. La estrategia del Banco Central está muy clara y es tratar de ponerle el barbijo al dólar, tratar de mantenerlo totalmente contenido. ¿Y a qué dólar? A todos los dólares. Ahora lo van a ver, al dólar oficial, a los dólares alternativos, al dólar MEP contado con liquidación, los dólares alternativos en blanco, aquellos que quieren comprar dólares lo pueden hacer perfectamente en el sistema financiero, pero a los dólares libres, los dólares que están entre 142 pesos y 147 pesos, o también el dólar blue, el dólar de la calle, el dólar informal, que está alrededor de los 140, 141 pesos. ¿Cómo viene la estrategia del Banco Central? Bueno, es de manual en el año electoral, pero se pone todavía mucho más desafiante en medio de la segunda ola de la pandemia. Fíjense lo que ha ocurrido en el primer trimestre del año. Hubo un boom de ingreso de agrodólares a la Argentina, es decir, la cantidad de dólares que liquidó el sector agroexportador en la Argentina, fundamentalmente el complejo cerealero, en el primer trimestre del año fue récord de los últimos 18 años. Es decir, esta es la comparación del primer trimestre de este año, del 2021, que ingresaron por el complejo oleaginoso, los agrodólares, 6.724 millones de dólares. Fíjense, desde 2003 que no ha habido un primer trimestre en el que hubiese semejante ingreso de agrodólares. El anterior pico, acá tenemos primer trimestre del 2016, 5.900 millones de dólares, pero no hubo ningún primer trimestre, enero-marzo, con semejante cantidad de ingreso de dólares. Sin embargo, pese a este super ingreso de dólares, que obviamente en gran medida también tiene que ver con la super soja, con la soja arriba de los 500 dólares, bueno, el Banco Central, avanzamos rápidamente, el Banco Central pudo acumular una ínfima fracción de los dólares que ingresaron al país. Y ahora van a ver por qué, porque justamente la estrategia que está teniendo el gobierno para tratar de contener todos los dólares, el dólar oficial y los dólares alternativos. El gobierno del Banco Central está gastando dólares para tratar de frenar todos los dólares, no solamente el dólar oficial, sino los dólares alternativos también. Ingresaron, como les decía, en el primer trimestre 6.724 millones de dólares, son los
agrodólares que ingresaron al país, que se liquidan, que se venden al tipo de cambio oficial por pesos, al tipo de cambio oficial mayorista, 92 pesos por dólar. Y sin embargo, el Banco Central compró 2.178 millones de dólares. ¿Cómo logró comprar esto el Banco Central? Bueno, aplicando el super cepo, es decir, está muy restringido la posibilidad de que alguien pueda comprar dólares, nadie puede comprar dólares a ese valor de 92 pesos, salvo el Banco Central y los importadores. Los importadores en el primer trimestre del año también estuvieron muy restringidos, hubo permisos especiales de importación que eran rechazados y demás. Eso impactó también en los precios, aumentó muy fuerte el precio de informática, de computadoras, de todo lo que venimos contando. Y el Banco Central pudo comprar de estos 6.724 millones de dólares que ingresaron, 2.178 millones de dólares con el super cepo, recortando mucho la posibilidad de que haya otros compradores, fundamentalmente los importadores. Ahora, sin embargo, las reservas subieron, las reservas contantes y sonantes del Banco Central subieron solo 152 millones de dólares. Entonces, ¿cómo es esto? Ingresaron 6.700 millones, compraste casi 2.200 millones y las reservas del Banco Central te subieron solo 152 millones de dólares. Bueno, lo que sucede justamente es que el Banco Central está teniendo una estrategia para tratar de controlar el dólar y eso tiene sus costos. Gran parte de lo que se compró, una parte fue a pagar deudas en dólares, hubo 700 millones de dólares de vencimiento de deuda en dólares con organismos internacionales, fundamentalmente porque no hay vencimientos con acreedores privados, pues se renegoció y en estos meses no hay vencimientos, pero sí hubo vencimientos con organismos internacionales, 700 millones de dólares. Hubo una baja de la reserva de 300, 400 millones de dólares por la baja del precio del oro y las reservas que están una partecita en oro sufrieron ese impacto. Pero también hubo una cantidad de dólares que el Banco Central utilizó, alrededor de 700, 800 millones de dólares en nuestro cálculo, para intervenir en los dólares alternativos, para que el dólar MEP o el dólar contado con liquidación, los dólares alternativos en blanco, que están estabilizados entre 140 y 150 pesos, no se disparen. Y la operatoria nosotros ya la contamos acá, el Banco Central vende y la reveló también Guzmán en las últimas entrevistas que dio, confirmó lo que veníamos diciendo, el Banco Central vende bonos de la deuda que tiene en cartera, bonos en dólares, los vende contra pesos, después esos bonos los recompra con dólares de la reserva para no perder todo el stock de bonos que tiene el Banco Central, pero eso le cuesta reservas al Banco Central, gastó entre 700 y 800 millones de dólares de reservas. Es decir que el Banco Central, si bien hubo un super ingreso de dólares en el primer trimestre, pudo acumular una parte muy pequeña de reservas, apenas 150 millones de dólares, porque justamente tuvo un costo grande tratar de mantener planchados los dólares alternativos, no solamente el dólar oficial. ¿Y qué pasa con el dólar oficial? Bueno, también hay, sobre todo en el último mes y medio, una estrategia de ir llevándolo lo más lento posible hacia arriba, las mini devaluaciones diarias, para tratar de desacelerar la inflación que viene galopante en los últimos 6 meses. Fíjense, desde octubre, cuando se dispara el dólar alternativo, los dólares blue a casi 200 pesos, 195 pesos, el dólar blue, 180, 190 pesos los dólares alternativos en blanco, la inflación se acelera fuertemente. En diciembre, por ejemplo, tuvimos 4% de inflación, el dólar oficial subió 3,5% y hubo, como en diciembre hay en general una mayor demanda de dólares, sobre todo hacia final del mes, una suba del 7% del dólar blue, que ya había bajado respecto al pico de fines de octubre. Pero fíjense a partir de enero, la estrategia del Banco Central. Bueno, el dólar blue bajó 7-8%, el dólar oficial más o menos subió con la inflación, tuvimos otro mes de 4% de inflación, segundo mes consecutivo en enero, y el dólar oficial acompañó, nosotros comentamos que hasta ahora estaba acompañando el dólar oficial, que para el gobierno era importante no atrasar el dólar para que justamente mantener competitividad y poder mantener la competitividad de las exportaciones, pero ya en febrero y sobre todo en marzo, el gobierno, además de intervenir fuertemente en los dólares alternativos, que son de referencia y que siguen planchando el blue hoy está en 140 pesos, lo que fue haciendo es desacelerar la suba del dólar oficial para ver si podía domar al potro de la inflación.
La inflación en febrero fue 3,6%, el dólar oficial subió 2,9% en febrero, y en marzo esto fue todavía más evidente. En marzo la inflación va a estar entre 3,8 y 4%, y el dólar oficial en marzo subió solo 2,4%. El blue siguió cayendo. La idea del gobierno es seguir interviniendo en los dólares alternativos para tener el blue domado, por lo menos de acá a agosto. Hay que ver qué pasa siempre en las semanas previas a las elecciones, donde todo el mundo, a veces por la incertidumbre y demás, en la Argentina siempre ha pasado, busca dolarizarse, pero el gobierno quiere tener domados los dólares alternativos. Eso le cuesta dólares de las reservas, por eso no puede acumular una gran cantidad de dólares el Banco Central, tiene un costo elevado, porque la verdad que el Banco Central tendría que acumular la mayor cantidad de dólares posibles, pero no lo está pudiendo hacer, y al mismo tiempo llevar más lentamente este dólar oficial para tratar de frenar un poco estos picos de inflación que vienen muy elevados, entre 3,5 y 4% ya desde octubre del año pasado. La proyección para abril a este ritmo es que el dólar oficial suba menos de 2% en abril, y así los próximos meses, y que la inflación se vaya desacelerando, es lo que espera el gobierno, y es un gran interrogante si puede pasar o no. Este dólar oficial, les decía que hoy está en el mayorista a 92 pesos. El gobierno, si viene con el ritmo de mini devaluaciones que aplicó en las últimas semanas, quiere subir el dólar oficial de acá a fines de octubre, de acá a las elecciones, solo 10 pesos. Es decir, quiere que el dólar oficial suba a lo sumo hasta los 102 pesos de acá a noviembre, que era un poco la meta que tenía Guzmán en el presupuesto. Pero ojo que eso tiene un costo, porque el Banco Central podría estar comprando más aceleradamente dólares, subiendo todavía más rápido el dólar oficial, y podría dejar de intervenir en los dólares alternativos. Si hubiera expectativas favorables, si hubiesen despejado la incertidumbre que tiene esta economía, si hubiesen cerrado un acuerdo con el fondo, si hubieran hecho un plan claro de reducción del déficit fiscal y de reducción de la emisión monetaria, que está ocurriendo de manera silenciosa, subterránea, pero que no termina de explicitarse, y por eso, como no hay un ancla en las expectativas, el ancla la pone el Banco Central con el dólar, poniendo los dólares sobre la mesa, desacelerando la suba del dólar oficial e interviniendo en los dólares alternativos para ver si esto es clave, si se desacelera la inflación, porque si no se desacelera estos niveles inflacionarios que hemos visto en el primer trimestre, obviamente todo el esquema estaría en graves problemas. Esa es la estrategia que tiene el gobierno para los próximos meses, para tratar de que haya un ancla mínimamente en una economía que está llena de incertidumbre, adicional a la incertidumbre que genera la segunda ola, y esto de que no se sabe si se va a cerrar, no se va a cerrar y qué va a pasar. Ahora, por el lado de lo que no es dólar, no es Banco Central, clave es el endurecimiento del gobierno con los controles de precio. Por eso estamos viendo esta guerra que hay entre los empresarios, los fabricantes de alimentos y el gobierno por el congelamiento, e internas dentro del gobierno porque están mirando a ver qué hace el ministro de Agricultura. Basterra está en una especie de hoy signo de interrogación de parte de sus colegas del gabinete económico, porque dice es el que menos hace, sube la carne, suben los productos lácteos, mientras el resto, básicamente el comercio interior, está justamente con el tema de precios máximos. Te agrego una línea respecto a lo que decías recién, ¿no? De la liquidación récord de 6.700 millones de dólares. Vos sabés que el gobierno está haciendo lo imposible para que los productores liquiden lo que más puedan. Tal es así que ayer sacaron una circular del Banco Central donde en una línea de crédito a tasa subsidiada que tiene bastantes fondos para pymes, que en general era muy usada por los productores agropecuarios, se pone como requisito algo que deja al 95% de los productores agropecuarios afuera, que es tener como máximo el 5% retenido de tu capacidad de cosecha anual, ¿no? ¿Qué dicen en el gobierno? Bueno, no voy a subsidiar la tasa a un productor que podría liquidar. Entran los dólares que necesito y no estoy subsidiando la tasa, pero la realidad es que es el único sector que se queda fuera de esa tasa. Bien, vamos a Manaus, en Brasil, porque ha sido un poco el epicentro de la segunda ola. Después se esparció por todo Brasil esta segunda ola y la cepa, justamente la variante de Manaus, que también está circulando acá en la Argentina, y que en el caso de Manaus, en el norte de Brasil, donde hay un sistema de salud también más frágil y demás, provocó un desastre absoluto. Ahora el desastre lo está viviendo también en Río de Janeiro, en San Pablo, en las ciudades más opulentas y poderosas de Brasil, con mejores sistemas de salud e infraestructura,
pero todo comenzó en Manaos y ahí hay una familia argentina, está Robin Rodríguez, que es argentino, que tiene en su familia 5 integrantes y que además tienen, tengo entendido, locales gastronómicos ahí en Manaos. Robin, gracias por atendernos. Hola, buenas tardes, ¿todo bien? Bien, bueno, contanos, ¿ustedes qué hacen ahí en Manaos, Robin? Bueno, te cuento un poquito, tenemos una parrilla argentina, se llama La Vaca Negra, y casas de empanadas argentinas también, acá. Qué bueno, ¿y les va bien o sacando obviamente esta etapa de la pandemia, les venía yendo bien? Sí, sí, por suerte los negocios están muy bien acá, les encanta a los brasileros la comida argentina, entonces está yendo perfecto. Sacando, bueno, toda esa situación, viste que nos saca un poco de tiempo, pero está perfecto. Bueno, me alegro esa onda optimista de argentinos allá. Contanos un poco cómo fue este drama de, sobre todo la segunda ola en Manaos. Creo que la primera ola también había pegado fuerte ahí en esa zona, pero esta segunda ola pegó más fuerte todavía. Sí, la comparación de la primera para la segunda realmente es un disparate muy grande. ¿Viste? La segunda onda cuando llegó también nos agarró de mucha sorpresa porque fue muy rápido, esa es la verdad. Cuando vimos, las cosas empezaron a crecer en una velocidad que no estábamos esperando y cuando vimos llegó el día ese 14 de enero de que faltó el oxígeno y de ahí fue un caos. Cuando faltó el oxígeno ahí ya fue una secuencia de errores absurdos que realmente no había cómo controlarlo. Tuvieron que poner policía en la calle, tuvieron que poner la Fuerza Nacional para controlar un poco la situación, porque realmente las personas entraron en estado de desespero. Era un caos, fue un caos. Ahora, ¿qué pasó? ¿Rápidamente se esparcieron los casos? ¿Rápidamente todo el mundo empezó a contagiarse? Y bueno, ¿empezaron a llenarse los hospitales y la terapia intensiva? Bueno, te explico más o menos los tiempos, ¿no? En diciembre los números empezaron a subir, en comienzo de diciembre. Cuando llegó, viste, al final de diciembre, el gobernador decidió hacer un lockdown, el 23 de diciembre del 2020. Hizo el lockdown, las personas, comerciantes, empresarios salieron a la calle a reclamar por el lockdown, porque justo al final de año, que viste, es el momento de ganar un poco más y todo eso, él cierra. Las personas salen a la calle, él cambia de idea, el día 26 de diciembre reabre las cosas. Reabrió el negocio, los números subieron absurdamente, el día 30 él decide cerrar todo otra vez. Entonces empezamos el año con lockdown total. Los números a partir de ahí crecieron así, de una manera que era realmente incontrolable, porque mismo con el lockdown los números no bajaban. Tuvimos un mes con solamente números subiendo y nosotros no entendíamos cómo, porque ya no había gente en la calle. El problema es que estaban concentrando en los hospitales, el gobierno local sacando a personas a través de UTI aérea para otros estados, para que puedan ser tratadas, pero no conseguía controlar el número solamente seguía subiendo. Qué bárbaro. Vino a bajar en mitad de febrero, para que tengas una idea. Recién en mitad de febrero empezó a bajar. Exacto. ¿Y cómo está ahora la situación? ¿Vos tenés la parrilla y los locales de empanadas abiertos? Sí, justo ayer hubo una flexibilización de los horarios y para restaurantes. Entonces, hasta las 23 horas podemos funcionar. No solamente yo, otros locales, bares, shopping también. Los números realmente cayeron un montón, pero tardó mucho para caer. Y es la consecuencia de lo que estamos viendo en el resto de Brasil, fue lo que vimos el final de año. Las personas siguieron viajando, no hubo un plan nacional de control del COVID,
Entonces, las personas de acá, los que ya se iban de vacaciones, se fueron de vacaciones para otros estados. Claro. Hubo carnaval en algunas ciudades. No hubo un control, o sea, un plan nacional para el control. O sea, dejaron que Manaus está con el problema y no se trató el resto de Brasil. Entonces, lo que estamos viendo hoy realmente es una consecuencia de no actos políticos que podrían haber sido tomados a ese momento. Claro, claro. Bueno, pero ahora Manaus se está normalizando, el problema es en el resto de Brasil, digamos. Sí. Claro, bueno. Robin, te agradezco. Bueno, espero que la cosa de ahora en más ande bien por ahí y bueno, y que sigan con buena salud y también con buena economía, digamos, que les vaya bien ahí en Manaus. Me imagino que hace tiempo que no ven turistas argentinos, digamos, ¿no? Sí, hace un rato. Ya antes de la pandemia por el dólar, ahora por la pandemia también. ¿O siempre aparece algún argentino por ahí? No, aparece. Pero nosotros teníamos hasta un vuelo directo de Buenos Aires a Manaus. Pero bueno, se nos fue hasta eso. Y con la fama ahora que nos va a quedar, va a ser un poco difícil. Más difícil todavía. Gracias, Robin, muy amable. Robin Rodríguez, argentino ahí en Manaus, que fue el origen de la segunda ola y de la cepa Manaus. Fíjense lo que está pasando ahora en todos los países donde está circulando esta variante. Él habla de la curva de contagios, de lo que fue esa explosión en enero. Recién ahora empezó a bajar. O sea, fueron 3 meses intensos. Exactamente. Bueno, ¿qué pasa con los créditos ANSES? ¿Créditos para quién son estos? Para jubilados y pensionados tienen un máximo, ahora vamos a tener las placas ahí, créditos del ANSES, máximo 200.000 pesos, son créditos que ahora veremos el costo financiero. Dale, total vamos tienen. directo, sí. Hasta 200.000 Crédito hasta la cuota no pesos. puede exceder el 20% del ingreso. O sea, ¿esto qué quiere decir? En el caso de la jubilación mínima, que hoy están 20.571 pesos, la próxima placa, la cuota no puede superar los 4.114 pesos, para el caso de quien gana la jubilación mínima. Los plazos de estos créditos van desde los 24 meses a los 60 meses, de 2 a 5 años, y lo que te decía, el costo financiero total entre 34 y 36% anual, con lo cual está por debajo de lo que hoy es la inflación interanual, que está algo arriba del 40%. Acá traje algunos ejemplos. Sí, pero ojo, perdón, volví para atrás. Ojo que no es un regalo, ¿eh? No. Ojo que vos no tenés que verlo frente a la inflación, tenés que verlo frente a tus ingresos. Y la jubilación estuvo por debajo de la inflación en el último año. Subieron 35% las jubilaciones que más subieron, que fueron la mínima. El resto fueron perdiendo todavía más frente a la inflación. Y acá tenés un costo financiero entre 34 y 36. Es decir que, ojo, que no es un regalo como en algún momento los créditos. No, regalo no. Súper subsidiados de la ANSES y demás. Estos son créditos que se alinean más o menos con el aumento de las jubilaciones. No es un crédito que te permita a vos sacarle alguna diferencia. Es una tasa, un costo financiero que es elevado en relación a lo que tenés que comparar, que es la suba de tu jubilación. El jubilado que quiere, digamos, necesita o quiere comprar algo y endeudarse, le sale más barato ir al ANSES que ir a un banco. El banco, en vez de costarte 36, te cuesta arriba de 50. Ese es un poco una cuenta también que se puede hacer. A ver, ejemplos para alguien que saca un crédito de 100.000 pesos. La cuota mensual de cuánto es. En un crédito a 24 meses, la cuota de 5.857 pesos, a 36 meses de 4.506, a 48 meses de 3.859, con lo cual alguien que saca 100.000 pesos, tiene la jubilación mínima, le da para sacar un crédito a 48 meses. Insisto, no hay que ver la cuota, no hay que ver la nominalidad de la cuota, sino hay que ver el costo financiero total en relación a cómo evolucionan tus ingresos. Porque la gente también en los supermercados te hacen los créditos en relación a la cuota. Fíjate la cuota, la podés pagar, metete en la cuota y después hacer las cuentas. Y este no es un crédito, es un crédito más barato que obviamente lo que dan los bancos, porque los bancos están dando crédito carísimo. Pero no es un crédito como los que en su momento daba ANSES, que estaban en la mitad de la inflación o un tercio de la inflación. Claro. ¿Se entiende? No son los créditos de la primera etapa del kirchnerismo, donde agarraban y ponían los créditos, no sé, un tercio de la inflación o menos. Son créditos que están alineados con el ingreso de los jubilados, que viene por detrás de la inflación. ¿Se entiende?
Y en 60 meses era 3.500 pesos la cuota para un crédito de 100.000 pesos. Dame rápidamente el tema del etiquetado frontal, un tema que se debatió bastante, que se mezcló con la discusión de los precios de los alimentos. ¿Qué está pasando con eso? Sí, Maxi, hoy vuelve a tratarlo la Cámara de Diputados. De hecho, comenzó el debate en un plenario de comisiones, el mismo momento que comenzamos con el programa. Ya se aprobó en el Senado de la Nación y viene muy trabado en la Cámara de Diputados precisamente por la presión que están ejerciendo las productoras de alimentos y en particular los ingenios azucareros. ¿De qué estamos hablando? Es algo bastante sencillo que nos va a cambiar el modo de encontrar alimentos en el supermercado, en aquellos alimentos donde se entiende que hay riesgo para la salud de las personas. ¿Qué busca esta ley? Ahí lo tenemos, prevenir la malnutrición y enfermedades crónicas asociadas a la alimentación. ¿Qué va a ocurrir? En el envase de los alimentos van a aparecer unos octógonos negros donde nos van a advertir que hay un exceso de grasas, azúcares, sodio y calorías, y van a ser muy claros, muy evidentes, como de hecho ya rige en Chile, en donde de hecho, entre otras cosas que no van a permitirse con la nueva ley, es que, por ejemplo, no te pueden vender... Ahí están los ejemplos, esos son los octógonos que van a aparecer, por ejemplo, en paquetes de papas fritas, si tiene alto en grasas saturadas, o, por ejemplo, algunos chocolates si son altos en azúcares. Lo que no se va a poder hacer más en la Argentina es, por ejemplo, vender con publicidad que esté dirigida a niños, por ejemplo, ofreciéndote un regalito o promocionando con algún dibujito algún alimento que tenga algunas de estos octógonos. Es decir, no van a poder existir muchos productos que hoy se venden en la Argentina. Te decía, se está recuperando un debate que ya se aprobó en el Senado casi por unanimidad, que viene con muchísima presión de las alimenticias, porque de hecho están diciendo, nos están reduciendo un mercado que ya viene deprimido y encima nos controlan los precios, pero hoy se está retomando el debate. La idea en la Cámara de Diputados es tratar de dictaminar la próxima semana y ver si en medio de toda esa presión logran llevarlo al recinto en algún momento de fines del mes de abril. Lo que dicen las alimenticias es que preferirían una ley, o sea, les parece un horror lo que se aprobó en el Senado, ¿correcto? Y que preferirían una ley más como la brasilera, porque dicen las alimenticias que en Chile algunas empresas se terminaron yendo porque prácticamente le ponen una calavera que el azúcar mata. Entonces en Chile por eso es muy duro, en Brasil es un poquito más flexible y es el lobby hacia donde está apuntando, hacia una ley a lo Brasil, no a lo Chile. Yo entiendo las empresas. Pero la rosca está el rojo vivo con esto en el Congreso. Yo entiendo las empresas que cuando quieren un mercado liberado dicen vamos a Chile. Claro. Y cuando quieren alguna cosa más regulación dicen no, vamos a Brasil. Yo estuve en Chile en el 2017 cuando teníamos acá un dólar súper atrasado, un dólar muy barato. En el 2017 viajé a Chile. Obviamente era la época donde, no sé, había algunos funcionarios que se venían con, ¿se acuerdan? El televisor. Sí. Yo me vine con una bolsa, llena de chocolate, porque vas a los supermercados chilenos, que además tiene una apertura total con el mundo, y libre comercio con Estados Unidos y demás, entonces está lleno de chocolate de todo el mundo, suizo, de todo. Ahora, todos los chocolates tienen un etiquetado como este o peor, que es peor que los paquetes de cigarrillos. Te ponen la etiqueta, es decir, menos que vos estás comprando los chocolates que te van a terminar matando. Sí, claro. Es terrible, las etiquetas ponen alto en azúcar, alto en saturado de grasa, alto en calorías. Y creo que hay una leyenda en negro también que dice esto es perjudicial para su salud cuando compras. Entonces comprás los chocolates, que además obviamente siempre tienen envolturas muy coloridas, con cosas para atraer a los chicos y demás, y al mismo tiempo las etiquetas terribles de regulación que hay en Chile, que es una economía súper abierta, es una de las más abiertas de Latinoamérica y donde se pueden conseguir en la góndola del mundo, lo que vos quieras comprar, pero con estas advertencias respecto a el impacto sobre la salud. Es interesante la polémica, pero bueno, acá está que arde esta discusión. Vamos a la tanda. Cuando volvamos, ojo que tenemos información, Bisotti, con los diputados. ¿Qué le van a preguntar los diputados a la ministra de Salud? Está muy movido el tema del Congreso en este momento en medio de la definición de las nuevas medidas. Y estamos sacando los móviles a la calle. ¿Qué está pasando en la calle con el tema de los hisopados y con la gente moviéndose en los principales medios de transporte público? A ver si eso, que es la foto de hoy, puede disminuir de alguna manera en los próximos días o no. La carne vacuna te aporta nutrientes indispensables para una vida saludable. Encontrar las mejores recetas para este otoño en www.carneargentina.org. Me pusieron con letras.
Claro, es www.carneargentina.org.ar. Ahí consultá, justo estábamos hablando, pero la carne en general es saludable. Sí, de hecho no tiene para los frescos el etiquetado. Sí, la verdad que siempre 1 o 2 veces a la semana, si es posible, porque son uno de los precios liberados, junto con el tema de las verduras, frutas y carnes. Bueno, 3 años para comer un lomito de 1,5 kilos, está pastando en el campo 3 años un novillo. Comparativamente más barato que una pizza, Maxi. Claro, lo que pasa es que todas esas cosas han quedado, bueno, está bien la comparación, pero han quedado muy lejos el tema de la evolución de los salarios cayendo por 4º año consecutivo. Tanda y ya volvemos. Bisotti en el Congreso, ¿qué está pasando con Bisotti en el Congreso? Cuando termine la reunión con las autoridades porteñas y la provincia de Buenos Aires para coordinar las medidas que se van a anunciar para el área metropolitana. ¿Eso es en Casa Rosada? En Casa Rosada. Para un segundito, ahora me completás lo de Bisotti. Ahí está Cristian Balbo. Hacemos cortito con Cristian, porque estamos con poquito tiempo. Mirá, ahí está Guzmán, justo lo agarramos a Guzmán. Ahí está saliendo de Casa Rosada y seguramente está yendo para el Ministerio de Economía. Se nota que también estuvo en la reunión ahí el ministro Martín Guzmán. Está caminando, va caminando siempre, ahí va el guardaespaldas atrás que lo dejó salir. A ver si lo podemos correr la cámara, ahí podemos correrlo, ahí está caminando Guzmán, ahí está, mirá. Ahí va con la carpetita, se nota que estuvo en la reunión. A ver si alguien lo va a ir cruzando caminando, no se va a subir al auto para caminar. No, camina 1 cuadra, de hecho lo hace habitualmente. Sí, aparte dicen que es tenista, todo tiene. Jugó al pádel con Alberto, Alberto, ¿viste? La semana pasada. Parece jugar al tenis allá en Colombia. Y está yendo ahí al Ministerio de Economía. Se nota que acaba de salir de la reunión también Martín Guzmán. No sé si estuvo, ahora vamos a chequear, si estuvo presente, nos lo puede decir Cristian Balbo, que está en el lugar. Guzmán pidió todos los días que le hagan un reporte sobre el tema vacunación, tema sanitario, todos los días un reporte del Ministerio de Economía. A ver, Cristian. Sí, Maxi, veíamos recién el ministro de Economía, Martín Guzmán, junto a Mercedes Marcó del Ponte, los dos caminando hacia el Ministerio de Economía. Obviamente también es muy importante todo lo que tiene que ver con la cuestión de los comercios y qué es lo que va a pasar en ese sentido. La información que manejamos es que no participó de la reunión, pero sí estuvo en contacto con el jefe de gabinete Santiago Cafiero. De la reunión sí participaron Carlos Bianco, que es el jefe de gabinete porteño, de provincia, Felipe Miguel, que es de la ciudad, y también participó Carla Bisotti, los pares de provincia, Daniel Goyán y Fernán Quirós. Es el segundo encuentro que mantienen. Maximiliano, el primero fue en la jornada de ayer. Ya escuchamos esta mañana la conferencia de prensa de Carla Bisotti, que va a ser semanal, te cuento. Todas las semanas la ministra de Salud, en este contexto ya de segunda ola, que la califican como un hecho, va a dar una conferencia de prensa, pero recién la imagen de Martín Guzmán en un país con 42% de pobreza, con una situación compleja todavía en materia sanitaria, considerando que por el momento se vacunó al 8% de la población. Acá se está yendo, mirá, ¿quién está? Sergio Massa, mirá, del otro lado, si podemos girar la cámara. No me digas, ¿en serio? Sergio Massa retirándose en un vehículo, sí, a ver si gira la cámara, por favor, si giramos la cámara, se va en el vehículo, nos saluda, se acaba de retirar, no pudo tomar la cámara. Sergio Massa se está retirando también, acaba de pasar, también aquí saludó, bajó la ventanilla y saludó con la mano. Claro, eso es una... Claro, evidentemente estaban Guzmán, estaba la titular de la FIP, Mercedes Marcó del Pont, estaba Massa. Sí, Maxi, hay un tema, en estas horas se tiene que convocar a la sesión en el Senado para debatir ganancias. Claro, y terminar de ajustar el tema monotributo, que es la otra agenda que se va a debatir esta semana. Probablemente se convoque para este jueves la sesión en el Senado. Y mañana va a Guado de Pedro por el tema paso a diputados también, ¿no? Está bien, pero acá obviamente es tema ganancia, monotributo, todos los cambios impositivos, porque claro, tienen que tratar el Senado ganancia, hacerlo ley. Si apuran, no llegan a lo que habían prometido de que rija a partir del próximo mes. Y lo tienen que, claro, tiene que regir a partir de ahora, de abril, retroactivo a enero, con la devolución que tiene que ser ahora, y de hecho, ahora en abril. Había algunas deducciones que tenía que reglamentar la AFIP para poder precisamente establecer el periodo, digamos, intermedio entre los 150.000 pesos de
de mínimo no imponible, y los 172.000, eso tenía que reglamentarlo, de hecho, la AFIP, que están trabajando. Bueno, ahí está, es una reunión que había aparte, importante, entre el ministro de Economía, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y Mercedes Marcó del Pont, la titular de la AFIP. Vamos a ver qué pasa en esta reunión que va a seguir palmo a palmo, ahí paso a paso, Cristian Balbo desde Casa Rosada con los jefes de gabinete de Nación, Ciudad y Provincia, con sus ministros de salud. ¿Qué pasa con Bisotti en diputados? Bueno, cuando termine la reunión, a las 4 tiene una cita con los diputados que básicamente quieren escucharla hablar sobre vacunas. Y tienen básicamente 4 preguntas para hacerle. Por un lado, ¿cuál es el cronograma estimado de recepción de las dosis contratadas? O sea, los contratos que ya se firmaron, ¿cuándo piensa recibir la Argentina para poder precisamente avanzar y acelerar con la campaña de vacunación? La otra es cuáles son las alternativas, las negociaciones alternativas que se están buscando para adquirir vacunas en caso de que los contratos que están vigentes no se cumplan. Uno de ellos especialmente es el de AstraZeneca, que es el más demorado hasta este momento. También quieren saber exactamente cuál es la trama del acuerdo frustrado con Pfizer, porque de hecho, especialmente de Juntos por el Cambio, están insistiendo por qué no se busca un acuerdo con el que es el principal proveedor mundial de las dosis en el contexto de la pandemia, y también la discusión sobre los criterios de distribución de las dosis entre las provincias, algo que se venía discutiendo y también ocurre dentro del conurbano bonaerense. A las 4 de la tarde la cita de Bisotti con los diputados de la Nación. Bueno, cerramos, Carlos, dame la información. Massa va a hablar del tema PASO con Juntos por el Cambio, que es lo que están discutiendo, y ahora cerramos con el dólar ahorro. Bueno, del no rotundo, vos sabés que se armó un despelote bárbaro en Juntos por el Cambio cuando le sacaron la foto a Jorge Macri y a Santilli la semana pasada, que raudamente tuvieron que salir por los canales de televisión a desmentir que no acompañaban un corrimiento de las PASO. Sin embargo, desde Juntos por el Cambio, que se reúnen ahora en una hora, saldrían con una posición común donde dicen básicamente, ante una situación de pandemia, un caos sanitario, bueno, estamos de acuerdo en posponer las PASO. Lo que no querríamos es que se junten las PASO con las elecciones generales, que es otra cosa que propuso Massa. Dice Lustó y dicen los radicales, eso sería como volver a la ley de lemas, ¿te acordás? Donde se suma todo lo de un partido político y de repente puede llegar a ser ganador alguien que no es el que más votos sacó, como pasó en la provincia de Santa Fe, como pasa en muchas provincias de Argentina. Eso no quiere la oposición. Sí estarían de acuerdo en posponer, pero que después los dejen ser parte de la decisión de cuándo serían esas elecciones. Hasta ahora, el 8 de agosto, Maxi. Bueno, dame dólar ahorro para cerrar. Mira, ¿te acordás que en septiembre hablábamos que, por ejemplo, en un solo día 1 millón de personas compraban dólar ahorro? Bueno, de aquel momento donde se obligó a tomar medidas adicionales y cada vez el dólar ahorro, digamos, con la imposición de nuevos impuestos. Pero ahora es ridículo. ¿Cuánto cuesta el dólar ahorro ahora? 162 pesos. Pero ¿por qué alguien compraría un dólar a 162 pesos y lo puede comprar en la calle a 140 pesos? Mirá los datos, estamos acá, fíjate los datos de marzo que tenemos acá como adelanto en exclusiva. ¿Sabes cuánta gente compró dólar ahorro en el pasado? Entre 250.000 y 300.000 personas, con lo cual se llevaron entre 50 y 60 millones de dólares. Es gente que aún, digamos, como no tiene plata en el banco y no compran el dólar alternativo, que es lo que hace la gran mayoría, bueno, hay todavía gente que compra, paga más caro porque le resulta más fácil comprar dólar ahorro, $200 dólar en el dólar bolsa o el contado con liqui. En febrero habían sido más de 500.000 de personas, en total, estos ya son datos oficiales, 99 millones de dólares, y el nuevo negocio de los bancos, y es lo que hace la gente, que es ¿qué hace aquellos que quieren vender dólares? Porque si obviamente, si tenés que vender dólares, te van a dar 95 pesos. Bueno, para no hacer eso, hay algunos bancos que hicieron lo que llaman el botón dólar, que es, te metes en la página la página de internet del banco y aparece un botón dólar donde podés vender al precio del dólar bolsa, que son 140 pesos. El Banco Central no les deja comprar dólares a la gente en el dólar bolsa, tienen que ir al dólar ahorro y con el cupo de 200, pero sí permite que la gente pueda vender y no tenga que ir al dólar paralelo, donde incluso hoy lo están vendiendo más barato, más abajo que 140.
Bien, nos vamos a la tanda, gracias a la gente de Varonil, como siempre, que nos viste. El estilo que mejor te queda lo tienen en Varonil. La sastrería medida con trayectoria demuestra lo bien que trabajan. Ahora también con la línea Sport. Esta es la línea Sport también, me siento muy cómodo. Gracias ahí la gente de Varonil en Corrientes 2238. Ya está llegando Mauro, tanda, y hablamos con él.